Capítulo 2. El espectáculo de aquella América de entonces, aunque era menos vil, no era muy distinto del de esta, nuestra América de hoy. La tiranía, ese monstruo que Apolonio de Tiana creía inverosímil, desembarcando en la capital del mundo para verlo, imperaba del uno al otro extremo del continente, como un producto nacido de la putrefacción de nuestras selvas. Las tribus, afueteadas o devoradas por él, llenaban con sus lamentos el espantoso abismo, crucificadas entre el cielo y la tierra, como entre dos infinitos sin misericordia. Las alas pavorosas de los buitres les hacían cortejo, mientras los cóndores vencidos presenciaban desde las cimas desoladas aquella devoración de entrañas, y las cimas chorreaban sangre. Se diría las lágrimas de las rocas, cuyo corazón era más tierno que el de la tiranía, que devoraba aquellas turbas confusas, con aspecto de naciones. La voz de los justos en oración y la de los mártires en el patíbulo sonaban bajo el cielo inclemente, sin desarmar el hado enfurecido. Campos desnudos de gloria, cielos desnudos de piedad, praderas en desolación y tierras en exterminio. Un festín de fieras bajo las estrellas coléricas que les negaban su luz. Ved qué desfile de tigres en la selva tenebrosa. Porfirio Díaz, repleto de sangre y de oro, dominaba omnipotente en México, acurrucado sobre el cadáver de ese pueblo que devoraba en un silencio inviolable entre el espanto y la muerte, que eran las dos deidades de su imperio. Nada turbaba el festín de la puma azteca, cuyo solo pestaneo bastaba para hacer huir despavoridos los cóndores de Tucumán que habían visto el reinado de Moctezuma, y suspiraban por él como por un regreso hacia la libertad y hacia la civilización. La suerte que me ha reservado la contemplación de los acontecimientos más bochornosos de mi tiempo me reservaba la de ver en Europa, años después, a esta bestia carnicera, que de su poder no conservaba sino las garras, entrar y salir de los palacios de los reyes con sus manos tintas en sangre de uno de ellos, saludado por muchedumbres ignorantes que no sabían el cortejo de crímenes que arrastraba en pos de sí. Aquella momia destronada que exhalaba ya el hedor insoportable de un cadáver insepulto. Bien, es cierto que cuando Porfirio Díaz recibía estos honores, ya los había recibido antes que él Cipriano Castro y Rafael Reyes, alias Cocobolo. Este nombre fue como el de Vargas Vila. Distinguió a Rafael Reyes, ex déspota colombiano en su periodo presidencial. Especímenes ínfimos de esta fauna de oprobio. ¿Qué residuo de honor podía ya quedar en estos honores? Yo vi pasar el cortejo de esos tigres en destierro, y desde mi soledad altiva y gloriosa tuve el derecho de despreciarlos. Y los desprecié. Se dijo que yo insultaba su desgracia, y no insulté su poder. Solo yo tenía el derecho de hacerlo, porque solo yo había sido ante ellos eso que ellos detestaron más, un hombre libre, libre de todas las formas de su conquista, de la del hierro y de la del oro. Mis manos podían lapidarlos, porque mis manos habían permanecido puras frente a ellos. Yo no llevaba las huellas de sus cadenas, ni la de sus monedas. ¿Qué manos más inmaculadas que las mías para azotar en el destierro las espaldas de estos dictadores prófugos a quienes había azotado en el poder? Yo, que no había callado ante su omnipotencia vencedora, ¿por qué iba de callar ante su crimen vencido? Ha sido la única victoria que me ha reservado el destino. Ver caer, uno a uno, todos los tiranos que he herido con mi pluma. Ellos eran mi presa. ¿Cuál de ellos no me debe una parte de su caída? Uno a uno han desfilado ante la roca de mi destierro todos esos tiranos fugitivos. Pasó Andueza Palacio, el cerdo trágico, y fue a osar en el exilio como había osado en el poder, los détritus asquerosos de la crápula. Él, que me había proscripto y había hecho aplaudir mi proscripción por un serallo de eunucos, proscripto fue a su turno y fue a deshonrar con su destierro las mismas playas que yo honraba con el mío. Murió Rafael Núñez, cuyos sicarios pusieron a precio mi cabeza adolescente en 1885. Murió trágicamente,
silenciosamente. Murió víctima de las mismas manos que lo habían encadenado. Cayó herido por los sacerdotes, cuyos ídolos había colocado en el altar. Cayó Guzmán Blanco, que me había hecho internar y había roto en mis manos las hojas de mi periódico, La Federación, para hacer placer a la tiranía gemela que se alzaba más allá del Táchira, envolviendo los dos pueblos en el sudario del mismo silencio, del cual parecen destinados a no salir jamás. ¿Fue que esos dos déspotas se llevaron con ellos a la tumba la lengua de esos dos pueblos? Yo vi después a Guzmán Blanco, aquí en París, arrastrándose valetudinario hacia la muerte, sin otro cortejo que su vanidad vencida y la montaña de sus millones, que hacía un halo ocre sobre su palacio de César decrépito y exule. Pasó Cocobolo, destronado por su propio miedo, fugitivo de su crimen, añadiendo a todos sus delitos el de la cobardía, que parece ser una virtud militar en Colombia, desde que entre los genízaros de la regeneración no hubo uno solo que desnudara su espada para defender su patria desgarrada por el yanqui. Las manos de estos pretorianos, si empuñaron algún oro, no fue, por cierto, el del puño de la espada. Sí, pasó Cocobolo, el jefe de esos pretorianos sin valor, y yo lo veo aquí, a poca distancia de esta mansión de mi dolor, que pronto será sagrada por 30 años de destierro, tanto más glorioso cuanto más voluntario quieran hacerlo parecer las dictaduras, que no han fingido abrirme sus brazos, sino para estrangularme en ellos, deseosas de apagar el grifo formidable. Pasó ese tirano, que no pudiendo proscribirme a mí, proscribió mis libros y mis periódicos, y quiso proscribir hasta mi nombre, encarcelando a aquel que osaba escribirlo, resuelto, según dijo él, a no dejar vargasbiliar a nadie en los vastos límites de su imperio. Pasó, y hace aquí, cerca a mi tristeza de proscripto que no pudo vencer, y hace a hito de millones, cerca a mi pobreza honrada de escritor que no pudo comprar. Yo lo he visto de lejos, rastacuero avaro, atáxico incurable, herido de megalomanía senil, cultivar la venalidad de poetas en ruinas y de gacetilleros parisienses, repugnantes de depravación, mendigando un aplauso de aquellas plumas de las cuales un hombre honrado no pagaría sino el insulto. Yo vi una noche, en un gran restaurante, a este tigre paralítico sentar a su mesa para cortejarlos, en la espera de ser cortejado por ellos, a un poeta trashumante y a un cronista pecuario de diarios clericales, cuyos elogios quería comprar. Vi aquel esqueleto de fiera, ya herido por la muerte, y me pareció que la gardenia que tenía en el ojal del smoking se hacía lentamente roja, de un rojo vivaz, rojo de sangre. ¿Era la sangre de los indios del Putumayo asesinados por su mano en el riñón de la selva? ¿Era la sangre de los vencidos en el enciso, degollados por su orden? Se había convertido la gardenia en un pedazo de la lengua de Prestán, ahorcado en Colón, por un pacto de su ferocidad inepta y cobarde. Era sangre de los asesinados en el Barrio Colorado, por un decreto de su miedo, decrépito y cerval. En el tropel de asesinatos que forman la vida de aquel hombre, ¿quién podrá saber nunca de dónde viene la sangre que empurpurara sus manos y su frente? Apartemos los ojos con horror de aquel emperador del Caqueta. Pasó Cipriano Castro, ridículo y pestilente, paseando con insolencia su úlcera tibetana y sus gestos de antropoide. Su fealdad cínica ahogó la piedad que en su enfermedad asquerosa debía inspirar. El imperio de la carcajada fue su imperio en Europa, y reinó en él como soberano. El café concierto lo devoró, desapareció, tragado por el abismo de la risa. Con las últimas caricaturas se borraron sus últimas huellas, y hoy nadie sabe si Cipriano existe. ¿Vive aún? En política de todo, hasta de la infamia puede resucitarse. Del ridículo no se resucita jamás. La muerte misma tiene miedo de acercarse a ese abismo donde no se oye sino reír. ¿Qué ha hecho aquel Pilóctete, desterrado con su lepra, sobre la isla del ridículo? ¿Qué se ha hecho?